Cuando escuchamos nombres como Elon Musk, Jeff Bezos o Bill Gates, inmediatamente pensamos en la cúspide de la riqueza mundial. Estos titanes de la industria moderna han acumulado fortunas colosales, cada una sobrepasando los 100.000 millones de dólares. Sin embargo, lo que muchos desconocen es que, al ajustar por inflación y considerar la riqueza en términos históricos, estos gigantes de hoy no se acercan a los verdaderos magnates del pasado. La riqueza de los hombres más ricos de la historia no solo se mide en dólares, sino también en tierras, recursos naturales y el poder de influir en la economía global. A lo largo de los siglos, han existido figuras que no solo acumularon fortunas incomparables, sino que también moldearon el curso de la historia y establecieron imperios que perduraron mucho más allá de sus propias vidas. Hoy exploraremos las vidas y logros de algunos de estos personajes. Desde magnates del petróleo hasta emperadores que gobernaron vastas extensiones de tierra, estas historias nos muestran que la riqueza y el poder pueden ser tan volátiles como irresistibles. Acompáñanos en este recorrido por la historia de los hombres más ricos que jamás hayan existido. John Rockefeller, el imperio del petróleo y la riqueza moderna. John Rockefeller es ampliamente considerado el hombre más rico de la era moderna, y con razón. Su fortuna, ajustada por inflación, se estima en alrededor de 400.000 millones de dólares. Este imperio fue construido desde los cimientos de la industria petrolera estadounidense, en un tiempo en que el petróleo emergía como el recurso más importante del mundo. Rockefeller no comenzó en una familia adinerada. Nació en una familia numerosa, con un padre que era conocido por vender pociones sin valor, a menudo ausente y descrito como un estafador. Desde joven, John tuvo que asumir responsabilidades para ayudar a su familia, realizando pequeños trabajos como cuidar pavos de los vecinos y vender papas y dulces. Estos esfuerzos no le generaban mucho dinero, pero le permitieron desarrollar habilidades empresariales que le servirían en el futuro. A los 16 años, abandonó la escuela y consiguió su primer empleo real como contable, ganando solo 50 centavos al día. Después de 2 años de trabajo duro y sin un aumento significativo, Rockefeller decidió que necesitaba construir algo por su cuenta si quería alcanzar su ambición de hacer $100.000. Fundó su primer negocio de productos agrícolas, vendiendo carne, heno y granos. Este negocio fue un éxito inicial, generando casi $500,000 en su primer año. Pero fue la industria del petróleo la que cambiaría el destino de Rockefeller. En 1859 se descubrió el primer pozo petrolero en Estados Unidos, lo que desató una fiebre del petróleo en Pensilvania. Mientras muchos buscaban fortuna en la perforación, Rockefeller vio una oportunidad diferente, la refinación. Con su ojo para los negocios, comprendió que los verdaderos márgenes de ganancia estaban en refinar el petróleo, no en extraerlo. Con solo 24 años, invirtió en su primera refinería y, poco después, conoció a Henry Flagler, quien se convertiría en su socio. Juntos, fundaron la Standard Oil Company, que pronto se convirtió en un gigante. Rockefeller fue despiadado en su búsqueda de control de la industria petrolera. Si un competidor no quería vender su refinería, Rockefeller vendía su propio petróleo a pérdida hasta que el competidor se quedaba sin clientes y se veía obligado a venderle. Esta estrategia le permitió consolidar su control sobre la refinación de petróleo en todo el país. Para la década de 1870, Standard Oil controlaba el 90% de la industria de refinación de petróleo en Estados Unidos y se expandía globalmente. Con más de 100.000 empleados y 20.000 pozos petroleros, el valor de su empresa alcanzó cifras astronómicas. A pesar de las críticas por sus tácticas monopólicas y su creciente reputación como símbolo de la avaricia corporativa, Rockefeller seguía expandiéndose. La respuesta del gobierno no tardó en llegar. El Sherman Antitrust Act, una ley diseñada para evitar monopolios, llevó a la desintegración de Standard Oil en varias empresas más pequeñas. Sin embargo, Rockefeller mantuvo sus participaciones en todas ellas, y muchas de estas empresas más tarde se fusionarían para formar compañías como Chevron y BP, que siguen existiendo hoy. Rockefeller no solo fue un magnate de los negocios, sino también uno de los filántropos más influyentes de la historia. Donó alrededor de $540 millones a diversas causas benéficas, una cifra que hoy en día, ajustada por inflación, lo convierte en uno de los mayores benefactores de la humanidad. Al final de su vida, a pesar de las críticas y los desafíos legales, Rockefeller seguía siendo el hombre más rico del mundo. ¿Te imaginas cómo una visión estratégica puede transformar tu vida y llevarte al éxito?
Suscríbete para conocer más sobre los magnates que cambiaron el mundo. Mansa Musa, el rey del oro. A pesar de que el nombre de Mansa Musa no es tan conocido en el mundo occidental, los historiadores lo consideran el hombre más rico de todos los tiempos. Gobernante del Imperio de Malí en África durante el siglo XIV, Mansa Musa controlaba vastas reservas de oro y sal, dos de los recursos más valiosos de su época. El Imperio de Malí, bajo su gobierno, se convirtió en la mayor fuente de oro del mundo, controlando más de la mitad del suministro global. Sin embargo, su riqueza no se limitaba solo a los recursos. Mansa Musa expandió las rutas comerciales del imperio y lo triplicó en tamaño, consolidando su poder y su fortuna. Uno de los eventos más notables de su vida fue su peregrinación a la Meca en 1324, un viaje que se convirtió en un espectáculo legendario. Mansa Musa viajó con una caravana de más de 60.000 personas, incluidos soldados, esclavos y heraldos, todos vestidos con las mejores sedas persas y portando barras de oro. Durante su viaje, también construyó mezquitas y distribuyó oro a los pobres, lo que le valió una reputación de generosidad. Sin embargo, su extravagancia también tuvo consecuencias económicas imprevistas, desestabilizando el valor del oro en los mercados que visitaba. Aunque es difícil calcular su riqueza con precisión debido a la falta de registros económicos modernos, se estima que su fortuna ajustada por inflación podría haber oscilado entre los 400 y 500 mil millones de dólares. Sin duda, Mansa Musa fue mucho más que un simple gobernante rico, fue un líder visionario que cambió el curso de la historia africana. La complejidad de medir la riqueza histórica. A medida que retrocedemos en el tiempo, medir la riqueza se vuelve un desafío. En la actualidad, contamos con herramientas para rastrear el valor de las acciones, propiedades y otras inversiones. Sin embargo, cuando hablamos de figuras históricas como emperadores o conquistadores, la riqueza se mide de manera diferente. Algunos historiadores argumentan que Vladimir Putin, debido a su control sobre los recursos naturales y activos estratégicos de Rusia, podría ser el hombre más rico del mundo hoy, aunque no sea visible en listas como la de Forbes. Lo mismo puede decirse de emperadores antiguos como César Augusto, quien controlaba vastos territorios, incluidos Egipto y partes de Europa. Aunque es casi imposible calcular su riqueza en términos monetarios modernos, el poder y los recursos que controlaban los hacen igualmente dignos de consideración. El poder y la riqueza en la historia van más allá de lo que imaginamos. Suscríbete y sigue descubriendo los secretos mejor guardados. Otros contendientes históricos. Además de Rockefeller y Mansa Musa, hay otros personajes históricos que también fueron increíblemente ricos. Gengis Khan, el conquistador mongol, gobernó el mayor imperio continuo de la historia, con más de 12 millones de millas cuadradas bajo su control. Aunque no acumuló riqueza en forma de oro o plata, sus conquistas le otorgaron un control absoluto sobre vastos recursos. Jacob Fugger, este banquero alemán, conocido como Jacob el Rico, financiaba reyes y emperadores y logró convencer al Papa de cambiar las leyes que prohibían el cobro de intereses. Con una fortuna estimada en 400.000 millones de dólares, controló alrededor del 2.2% de la economía europea en su época. César Augusto, el primer emperador romano, con una riqueza estimada en 4.6 billones de dólares ajustados por inflación, controlaba vastas tierras y recursos, incluidos territorios tan ricos como Egipto. A lo largo de la historia, la riqueza ha jugado un papel central en la configuración del mundo tal como lo conocemos hoy. Desde los magnates del petróleo como Rockefeller, que revolucionaron industrias enteras, hasta emperadores como Mansa Musa, cuya influencia se extendió más allá de las fronteras de su reino, estas figuras legendarias han dejado una marca indeleble en la historia. Si bien es difícil medir con precisión la riqueza de algunas de estas figuras en comparación con los estándares modernos, lo que es indiscutible es el impacto que tuvieron en sus sociedades y el legado que dejaron atrás. ¿Te inspira la historia de estos gigantes de la riqueza? Si te interesa comenzar tu propio camino hacia el éxito financiero y crear un imperio propio, no esperes más. Hoy, más que nunca, la tecnología y el Internet te brindan las herramientas para hacerlo. El próximo gran imperio podría comenzar contigo.